Bueno, lo anticipábamos, vamos a hablar de todo lo que concierne al mercado inmobiliario, ¿eh? Tenemos para charlar un montón y con alguien que sabe tantísimo, porque queremos hablar de alquileres, de compra-venta, queremos hablar de créditos, de la morosidad de los argentinos, ¿no? El acceso al crédito a partir de eso también se dificulta, ¿qué ofrecen los bancos? Bueno, tenemos un montón. No sé cómo vamos a hacer con el tiempo que nos queda, pero ahí vamos, ¿eh? Bienvenido y gracias al doctor Facundo Bilbao Aranda, que es abogado y que es corredor inmobiliario y que sabe muchísimo. ¿Cómo estás, Facu? Bien, Gracias muy por bien, haber Fabi. venido. Muchas gracias por la invitación. Dicho sea de paso, miren esto, ¿a dónde lo muestro? Miren, este es acá, este es el cuarto libro, no estoy, ahí está. Este es el cuarto libro del doctor Bilbao Aranda en coautoría con otros especialistas que saben un montón también del tema. Y bueno, alquiler de inmuebles, soluciones prácticas a problemas reales, doctrina, jurisprudencia, modelos descritos. Ahí estamos, viéndolo. Así es que felicitaciones. Y hay uno en el horno, me decías. Sí. Este salió hace poquito, hace muy pocos meses, después de varios años de redacción, de corrección, de actualización, porque este es un tema que siempre se va actualizando. Y claro, sí. Y como este libro en particular, a diferencia de los anteriores que escribí y que he escrito en coautoría también con otros colegas, este libro tiene una perspectiva netamente práctica. Entonces por eso es muy interesante para los abogados, corredores inmobiliarios, jueces inclusive también, para, como dice el título, para darle soluciones a conflictos de la práctica diaria de los alquileres. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con la obra y con la repercusión que está teniendo. Y por supuesto, debemos estar decir, Mariano Esper, el director de la obra, y muchísimos autores de mucho prestigio a nivel nacional, como Mariano Briña, José Luis Pastore, Ricardo Roca, Nicolás Negri. Es decir, es un libro muy completo, muy federal, porque hay profesionales de distintos lugares del país. Qué bueno. Y bueno, obviamente tratando de darle una herramienta más a los colegas y a los jueces, principalmente para resolver problemas cotidianos que se presentan en la práctica del mercado inmobiliario y de los alquileres en particular. Claro, porque uno piensa, a ver, sí, saben todo, no pueden saber todo, se especializan a lo mejor en un tema o en otro, ¿no? Entonces, bueno, está bueno justamente para los propios colegas este tipo de obras. Sí, aparte porque también, ¿qué sucede? La ley por ahí es demasiado genérica en muchos aspectos, y más después de la desregulación que hubo, ¿te acordás cuando desde la irrupción de esta tendencia libertaria, el decreto 70-2023, que desreguló gran parte del mercado inmobiliario, no totalmente todavía, pero sí buena parte de la normativa que estaba en el Código Civil y Comercial, dando más libertad a las partes para prever cláusula por cláusula, es decir, dándole más amplitud para que sean artesanales los contratos, para que cada contrato pueda ser negociado, consensuado y librado a la libertad y a la voluntad de las partes, en qué extensión asumir las obligaciones y responsabilidades en cada caso. Es decir, con ese grado de libertad que brinda la ley actual. Y que continúa. Y que continúa actualmente vigente, que está muy bueno que sea así, pero claro, se presentan un montón de vicisitudes porque no todos los casos son iguales. Una misma ley que regula todos los contratos de locación puede en la práctica tener distintas interpretaciones, distintas aplicaciones. Un contrato de locación es contrato de locación en todos los casos, pero un contrato de locación puede decir una cosa, por ejemplo, respecto a qué hacer con los electrodomésticos y muebles de una casa, y un contrato igual que hizo el vecino, capaz que tiene una regulación diferente. Claro, es decir, porque además si termina siendo un arreglo entre las partes, exactamente. Va a ser Entonces, diferente, la ley permite que las partes puedan, con algo un poco más esencial, que es el precio del alquiler. Las partes tienen total libertad para prever el precio en pesos, en dólares, para ajustarlo con cualquier índice que se les ocurra, en la periodicidad que se les ocurra. Con los depósitos en garantía se puede prever o no prever, no hay límite para ningún monto de depósito en garantía. Entonces la ley permite que las partes puedan pactar qué hacer con ese depósito en garantía, qué destino darle y cuál destino esté prohibido dárselo. Es decir, hay tantas vicisitudes dentro de la vida de un mismo contrato que es distinto, puede ser distinto en cada caso, que bueno, este libro apunta a darles herramientas para solucionar conflictos cotidianos que se presentan. Y Facundo,
En su momento, cuando toda esta desregularización empezó a estar en la boca de todos y hablarse, había como mucho temor de qué iba a pasar, de si realmente esto no estaba regulado y si iba a haber un abuso de los términos de un contrato. Quiero preguntarte brevemente, así nos metemos de lleno en cuál es la situación. No pasó nada de todo No esto. pasó nada. ¿Sabes por qué no pasó nada? Porque, a ver, la ley la ley da mucha libertad. Y nosotros por ahí teníamos ese miedo inicialmente, la gente en general tenía ese miedo de que la libertad se preste a que la parte fuerte en un contrato de alquiler, que es el propietario, Exacto. en la mayoría de los casos, un contrato con destino habitacional, la parte fuerte es el propietario y la parte débil el inquilino. Sí. En los contratos comerciales hay más igualdad, pero en un contrato con destino de vivienda existe esa desigualdad. Pero ¿qué sucede? Ese miedo inicial, con la práctica, se fue desvaneciendo, porque la realidad es que ningún propietario quiere firmar un contrato para tener un problema. No. Un propietario quiere tener un contrato ¿para qué? Es una inversión, el Para que ladrillo. tengas un ingreso y Para estar tener una tranquilo. renta medianamente estable, segura, por más que no sea una rentabilidad de las mejores en el mercado en general, porque puede haber alguna otra inversión que genere más rendimiento que un alquiler, pero es una inversión segura. Sí. Más o menos el 5% anual en dólares, más o menos en general, bueno, es una inversión segura. El ladrillo tiende a apreciarse en el transcurso del tiempo. Entonces, un propietario que adquiere o que invierte o que compró con el sacrificio de toda la vida un inmueble, cuando lo pone en alquiler, no lo pone en alquiler para generarse un problema más. Quiere solucionarse inclusive Claro. un aspecto de su vida, que es tener una renta asegurada todos los meses, y quiere conseguir un buen inquilino, y quiere firmar un contrato y que el contrato se cumpla, y quiere ir todos los meses a la inmobiliaria a cobrar el alquiler y que no haya ningún tipo de planteos. Entonces, ningún propietario en su sano juicio y ningún inmobiliario en su sano juicio va a redactar un contrato con cláusulas abusivas que al día siguiente le generen un problema. Porque eso en realidad no funciona, y si te genera un problema, un contrato de alquiler, un problema significa tener inconvenientes en renovar un contrato o en que te desocupen el inmueble, y cualquier atraso en el cumplimiento de cualquier obligación te genera obviamente atraso en firmar un contrato nuevo. Entonces, inconvenientes, problemas generan pérdidas de dinero y pérdida de tiempo para el propietario, que es lo que no quiere ningún propietario y lo que no quiere ningún inmobiliario. Bien. Por eso, en general, no se están viendo ningún tipo de abusos. Sí se está viendo, por supuesto, algunos problemas que atañen a cualquier tipo de contrato y de cumplimiento de cualquier tipo de contrato, como es por ahí llegar a los ajustes en los precios de los alquileres. Es una realidad. Esa es una de las características del panorama actual que general, es lo que económico en analizar. general. Sí. Hay una realidad que hay mucha gente que le está costando llegar a alcanzar. Como el desafío de cada mes. Exactamente, del inquilino. llegar a alcanzar, cubrir la actualización de los precios de los alquileres. Eso es una realidad. Y que más o menos en general, porque eso ahora depende, como hablábamos recién, de cada contrato, pero ¿cada cuánto está estipulado? ¿Y de acuerdo a qué? Bueno, hay total libertad, pero lo que más se usa Sí. es actualizarlo cada 3 meses, 3 meses. o cada 4 meses o cada 6 meses. Generalmente te diría que la gran mayoría son cada 3 meses. Bien. Y los índices más utilizados para actualizar son el índice del IPC, por el IPC. precio del consumidor, Bien. de la inflación, Sí. o el ICL, el índice de contratos de locación, que tiene en cuenta la inflación y también el aumento o la variación de los salarios. Ajá. Entonces, estos índices no tienen el mismo impacto en cualquier contexto macroeconómico, porque cuando la inflación está planchada, el IPC termina siendo un poco más liviano para el inquilino, Sí. porque si no hay inflación no aumenta el alquiler. Exacto. Y en cambio, del otro lado, cuando tenemos IPC y también variación de salarios, si los salarios empiezan a aumentar, le empiezan a ganar a la inflación, el ICL va ganándole al IPC, digamos, porque exacto. tiene en cuenta la variación salarial. Pero ¿qué ocurre? Hay casos en los cuales se pueden prever, porque la ley lo permite, se pueden prever contratos largos, 2 años, 3 años, suponete. Y suponete que la gente elija el IPC. En situaciones como la actual, que la inflación está más o menos planchada y que va a tender a bajar según todos queremos y queremos que suceda, si eso es así, ok, pero en caso que vuelva a existir algún tipo de pico de inflación, los contratos de alquiler que están atados únicamente a la inflación, obviamente que van a hacer sufrir al inquilino. Claro. Por eso, por ahí es recomendable no prever contratos tan largos, que exista la posibilidad de que las partes puedan rever la cláusula de ajuste, Renegociar, o que se puedan prever lo que denominamos las cláusulas gatillo, como a veces sucede con Sí. las negociaciones paritarias. Sí, Es decir, exacto.
Prever que cuando la inflación supere cierto porcentaje, que las partes tengan la obligación de sentarse y renegociar la cláusula. ¿Para qué? Porque, obviamente, como decíamos antes, queremos que los contratos se cumplan. No queremos generarle un problema al inquilino, pero tampoco queremos generar un problema al propietario. Queremos que exista equilibrio y que los contratos se cumplan. Bien. Entonces, por ahí darle la posibilidad de rever algunas cláusulas si la situación macroeconómica se desbarranca nuevamente, es una alternativa viable. ¿No? El tema de la compra-venta, ¿cómo está eso? Te digo porque me llama la atención la cantidad, y me limito a Sunchales, la cantidad de carteles de venta que hay. Impresionante. Impresionante, realmente. Impresionante. Y bueno, el mercado inmobiliario hoy en día creo que es viste que esto varía con el transcurso del tiempo, pero todavía, aunque parezca mentira a quien no está metido en el mercado inmobiliario, pero es una realidad que el precio de los alquileres todavía está barato en términos históricos, nominales históricos. Ajá. Es decir que este sería un buen momento para comprar un inmueble. ¿Por qué? Porque todo tiende a parecer que el precio de los alquileres, de los inmuebles, va a ir aumentando en los próximos años. Hay varios factores que nos hacen pensar en eso, a los que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, esta estabilidad macroeconómica es un factor. Al haber estabilidad económica, estabilidad jurídica, obviamente que la gente vuelve a tener más intenciones de invertir. Sí. Y en este país siempre la inversión en ladrillo ha sido una de las primeras opciones. Sí. El crédito hipotecario, creemos que el crédito hipotecario se va a afianzar en el transcurso del tiempo. Por ahí la pata de los bancos es lo que todavía no termina de cerrar, porque los intereses todavía son un poquito caros. También tiene que ver con la incertidumbre macroeconómica que ha existido, pero bueno, el gobierno nacional le ha dado herramientas a la gente en general, a desarrolladores inmobiliarios y a los bancos le ha dado herramientas para incentivar el crédito hipotecario y creemos desde nuestro lugar que en lo que resta del 2026 y el 2027 se va a repotenciar el crédito hipotecario. O sea que ves bueno el segundo semestre. Lo veo con buenas expectativas. Ajá. También hay otro tipo de regulaciones. Perdón, y cuando hablas ahí, ponele, ¿no? De todo el tema del crédito hipotecario y la compra-venta, ¿hablamos también, porque podemos pensar en una propiedad ya construida o hablamos en el lote para la construcción? ¿Cómo estamos con el precio de los materiales? Bueno, ahí viene el tema, justamente. Otro de los factores a tener en cuenta es que últimamente el precio de la construcción aumentó mucho. Claro. Esto significa, traducido a la realidad del mercado, que el metro cuadrado nuevo a estrenar está muy caro. Y eso hace que arrastre el precio de los inmuebles usados. Sí. Es decir, la brecha que existió, sobre todo en este último año, se ha encarecido tanto el precio de la construcción que ha quedado muy atrás el precio de los inmuebles usados. Ajá. Entonces, al haber una brecha tan grande, en términos financieros y económicos a mediano plazo, hacen suponer que el precio de los inmuebles viejos, usados, ya construidos, con algunos años de construcción, van a tender a aumentar para que esa brecha se vaya achicando. Por eso lo que decías antes, y por eso también que decís que los alquileres todavía están bajos. Los alquileres puede ser que estén un poco bajos, pero por sobre todas las cosas está bajo el valor de venta de los inmuebles. Okay. Por eso es un buen momento histórico en Argentina para comprar inmuebles. Y sobre todo porque en estos últimos años, desde te diría a partir de los 6 meses o primer año de gobierno de Milei, que ha habido un aumento en las ventas, el mercado se ha movido en compraventas, no solamente acá en Sunchales y zona, sino en todo el país, se ha movido en una escala de valores que ronda los $40.000 y los $80.000. ¿Por qué? Porque es el margen al cual un ciudadano común, un empleado común en nuestro país puede acceder al crédito hipotecario. Es decir, no conseguimos crédito hipotecario por encima de esos valores. Es muy difícil conseguir crédito por encima de esos valores. Entonces, el acceso al crédito actualmente tiene como ese tope, ese techo. Por eso se mueve mucho ese mercado. Y en ese mercado se ha ido moviendo y se ha ido vendiendo y existe un crecimiento comparado con 3 o 4 años atrás en inmuebles que no tenían tanto valor en el mercado, rondaban, como te digo, entre 40 y 80 mil dólares. Entonces, hay muchos inmuebles, por decirlo de alguna manera, baratos,
que se han vendido. Entonces el mercado se ha ido limpiando de esos inmuebles más baratos y lo que queda en el mercado ahora son inmuebles que están un escaloncito más por arriba. Perdón, entonces, ¿y esos se venden para refacción? En la gran mayoría de los casos sí. Se ha dado mucho esto del flipping, que es esto de comprar un inmueble que está casi para demoler, invertir dinero y ponerlo en valor. Y tal vez tenés que tener un esquema armado con un buen constructor, desarrollador inmobiliario, arquitecto, lo que fuera, un equipo armado que prevé un proyecto serio, con números serios te quiero decir, pero se puede dar esto y se ha dado esto también de comprar una casa que parecía que estaba para demoler, se le invierten tal vez $10.000, $20.000, se lo pone en valor y se lo pone de vuelta a la venta y tal vez en un periodo de 6 meses o un año, capaz el que compró en 40 lo terminó vendiendo en 60 y tuvo una ganancia del 30-40% en menos de un año en dólares, lo cual es una ganancia espectacular, porque ninguna acción ni de Wall Street te da una ganancia de 40% en dólares en un año. Yo miraba, Facu, en estos días y me acordaba que teníamos que hablar de este tema, de este informe privado que se dio a conocer en los últimos días y que tenía que ver con la mora, ¿no?, en los préstamos, que había aumentado un 19%, por 19 meses en forma consecutiva. Impresionante realmente. Impresionante. Y que más del 27% de quienes tomaron créditos ya no califican para acceder a una nueva financiación. Digo, esto también dificulta dentro del mercado, ¿no? Es una dificultad, es un drama, porque obviamente que esto tiene que ver con distintos tipos de causas, ¿no? Tiene que ver con esto que te digo, de que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, en general es una realidad. Tiene que elegir qué gastos cubrir. Hay mucho, obviamente, de este índice de morosidad, hay mucha gente joven que está en esta góndola, digamos, tiene mucho que ver con factores de, lamentablemente, que esto es un problema que tenemos todos, de falta de educación financiera, que la educación financiera, yo creo que así como se ganó hace mucho tiempo que en las escuelas, tanto primaria como secundaria, se hable de la educación sexual, por ejemplo. Yo creo que la educación nutricional para cuidarnos la salud y la información financiera, la educación financiera es primordial, porque por ahí una mala decisión financiera, por ejemplo, de pagar, hacer el pago mínimo en una cuota de una tarjeta de crédito, eso es lo peor que podés hacer, porque los intereses son tremendos. Entonces, por ahí que la gente siga en esa bicicleta de pagar intereses, no lo hace salir a flote nunca. Y bueno, eso tiene que ver con la falta de educación financiera en general. Pero bueno, eso creo que es un problema del gobierno. El gobierno no puede desatender esta cuestión. Porque obviamente es una pata que va quedando enclenque, que va quedando floja y que perjudica el acceso al crédito, porque obviamente, vos imagínate, el 20% menos de personas que acceden al crédito es un gran problema, gran problema. Entonces, bueno, eso es un tema a atender. Creo que el gobierno, más allá de que no quiere intervenir prácticamente en nada, creo que este es un tema para mirar con un poco más de seriedad y profundidad. Por último, ¿el mercado se sigue manejando, sobre todo, y sigo hablando a nivel local, en dólares? Sí, en cuanto a ventas, sí. Cuanto a alquileres se da un fenómeno bastante raro, porque es bastante raro en esta zona que se prevean contratos de alquiler en dólares. Y fíjate vos, la paradoja de este país, si se hubieran previsto alquileres en dólares, el inquilino hubiera pagado menos, digamos, porque el dólar se mantuvo, estuvo en estas últimas semanas un rebote, pero en general ha habido más inflación en pesos que en dólares. Es decir, que el inquilino que firmó un contrato de alquiler en dólares hubiera pagado menos en términos nominales hoy que hace un año atrás. Claro, como a veces en este país hoy con el diario. Pero eso es una moneda al aire, claro, una moneda al aire. Entonces, es una conclusión ya con el diario del lunes, digamos, que te doy. Sí, pero en este país es tan difícil eso. Pero por eso te digo, en alquileres siempre se manejó en pesos mayoritariamente, en esta zona por lo menos. Pero en cuanto a ventas, digamos, en el 99,99% de los casos las operaciones se hacen en dólares, por supuesto. Y después vos podrás decir, bueno, ¿a qué tipo de cambio? Porque tenemos el dólar oficial, tenemos el dólar MEP, tenemos el contado con LIC. Bueno, veremos eso en materia de negociación también, porque hay que ver a qué dólar tiene acceso cada adquirente, como para después, cuando adquiere un crédito, tiene que hacer el cambio de la moneda pesos que le da el banco a dólar para dárselo al vendedor. Bueno, después se negocia qué tipo de dólar, pero es el dólar la moneda elegida para la compraventa, sí. Bueno, y por último, buenas perspectivas entonces. Sí, somos optimistas, verdaderamente. Más allá de que hay temas por corregir, como te digo, el acceso al crédito hipotecario es algo que hay que ajustar. Los bancos creo que tienen que...
Les cuesta, ¿eh? Ay, ¿cómo les cuesta, Sí, les cuesta, pero es por una cuestión también de una cultura de trabajo de muchos años, muchas décadas. Porque solamente el banco hipotecario se dedicaba a dar créditos hipotecarios y los bancos no se dedicaron nunca, durante décadas, a eso. Entonces es un nicho de negocio que no está demasiado desarrollado en los bancos. Bien. Entonces creo yo que hay deficiencias en el sistema financiero, en el sistema bancario, hay deficiencias en cuanto al expertise que se necesita para desarrollar el mercado de créditos, y obviamente también lo macroeconómico influye. Que baje el riesgo país influye positivamente, que vengan inversiones externas influye positivamente, para que el sistema financiero también fluya de otra manera y para que este nicho de negocio pueda desarrollarse como todos queremos. Gracias, Facu, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a pensar en todo esto y traernos un punto de vista de alguien que sabe mucho, un especialista, y nos permita ver más claro todo el panorama. El agradecido soy yo, a disposición siempre. Gracias. Muchísimas gracias.